Hola, hola, soy Paulina Castro, bienvenidos a un nuevo episodio del Paucast, donde cada 2 semanas invito a un experto en el área de salud y bienestar para platicar en un lenguaje sencillo, hacks para mejorar tu estilo de vida y construir una vida saludable. Nuestro podcast está disponible en todas las plataformas. Te invito a compartir este episodio y que puedas aplicar estos prácticos consejos que son útiles para los que somos seres humanos. En esta ocasión tengo de invitado al doctor Julio Ramos, conocido como el doctor Riñón, médico nefrólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, director del Centro del Riñón, así como conductor del programa Torre Médica. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Pau, por la invitación y gracias a tu auditorio por estar pendiente de algo tan importante como es el contexto salud y prevención. Así es. Y quiero empezar con una frase que encontré en uno de tus tantos medios que decía, más vale prevenir que dializar. Esa frase, Pau, te lo platico, esa frase está registrada ante el INPI porque representa para mí la parte de lo que a mí no me gusta dentro de la nefrología, que es la diálisis. Uh-huh. Y no es que no me guste tenerla que realizar, no me gusta tener que atender, me gusta que la gente no llegue a diálisis. La calidad de vida se entorpece totalmente, ¿no? Cuando llegamos a ese punto. Es un balde de agua helada. Yo creo que aprovechar estos espacios de educación en salud, la enfermedad renal pareciera que estuviera de moda, Pau. Uh-huh. Creo que a través de los medios, las redes y todas las vías de comunicación en las que tu servidor ha trabajado de manera muy intensa y con el único objetivo de generar una transformación ideológica en los individuos, el primer concepto que yo trato de grabar en las personas que nos hacen el favor de seguirnos es que la educación representa sin duda una de las mejores formas y la alimentación en la enfermedad renal es uno de los grandes enemigos para que el paciente progrese de manera acelerada a una condición de insuficiencia renal. Regresándonos un poquito a este contexto cuando mencionamos la palabra diálisis y enfermedad renal, para la audiencia que no sabe qué es una diálisis y qué es la enfermedad renal. Mira, la enfermedad renal es una condición en la que paulatinamente esos órganos pares, llamados riñones, van perdiendo su capacidad de funcionamiento, van perdiendo una condición en la que algunos compuestos que deben de ser eliminados a través de los riñones, obviamente van condicionando que estos mermen su capacidad de eliminación de tóxicos, su capacidad de mantener un equilibrio, ¿sí?, entre las sustancias que deben de quedarse y deben de irse del cuerpo a través de los riñones. Son órganos que filtran nuestra sangre. Uh-huh. Esa condición de filtrado se va perdiendo. La capacidad de mover agua, tóxicos, de mantener el equilibrio con los solutos, el equilibrio con sodio, calcio, potasio, fósforo, magnesio, y obviamente esa condición se va deteriorando. Esto se mide a través de algo que le llamamos tasa de filtrado glomerular, que es algo que paulatinamente el individuo va perdiendo. Todos tenemos un envejecimiento en el cuerpo, ese envejecimiento también se refleja en los riñones de manera ordinaria. Cuando la gente llega a una condición en donde el último nivel, de acuerdo a la escala internacional, en donde el nivel 5 se contempla como ya una condición de insuficiencia renal, de lo contrario se considera una condición de falla renal. Pero obviamente la condición de insuficiencia renal tiene que tener algunos aspectos muy específicos en donde ya la funcionalidad se pierde por completo. Hablar de que la función renal se perdió por completo explica cuando ya el paciente tiene que llegar a una condición ya sea de diálisis peritoneal, que es la colocación de un catéter o una manguera con perforaciones pequeñas que van a alojarse en la cavidad abdominal para llevar a cabo un proceso de intercambio mediante el uso de soluciones de características físicas diferentes que le permiten a través de esto arrastrar tóxicos, arrastrar agua para llevar a cabo un proceso. Esto se lleva de manera ya sea manual o utilizando algunas máquinas que le llamamos cicladoras. Esto es lo que contextualiza al manejo de diálisis peritoneal. La hemodiálisis es la colocación ya sea de un acceso vascular o de una manguera colocada en un vaso, ya sea en la región
yugular del cuello o en la región subclavia, que puede ser un catéter que le llamamos de diferentes nombres, existen diferentes marcas, y de esta manera podemos acceder al sistema venoso y mediante una máquina de hemodiálisis llevamos a cabo un proceso en el que se utiliza un filtro y un sistema de mangueras que llevan a cabo un intercambio, ¿sí?, en donde la sangre es filtrada para llevar a cabo esa misma recolección, pero a través del sistema circulatorio. También se coloca un acceso a través de la conexión entre una arteria y una vena para conformar lo que es una fístula arteriovenosa, en donde hay una conexión entre ambos para que este proceso sea efectivo de alguna manera y obviamente eliminar la presencia de los accesos vasculares, ya que estos tienen una condición de durabilidad y obviamente corren el riesgo de convertirse en algo infeccioso. Todo esto de alguna manera grava o explica cuando un paciente ya llegó a una condición de daño y que las causas de insuficiencia renal pueden ser múltiples. Hablamos de aspectos muy básicos que son diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades de tipo autoinmunitario, padecimientos congénitos como son la presencia de quistes, ¿sí?, piedras u otros factores que nacen con esos que nacen con ese tipo de cuestiones que son congénitas. Entonces, la enfermedad renal ha tomado, sin duda, como parte de la evolución y de la alimentación inapropiada que tiene nuestra sociedad, pues esto ha dado un paso y un vuelco súper acelerado, Pau. Sí, ha sido muy grande y como dices, o sea, cuando el riñón llega a esta etapa donde no puede trabajar más, lo que tú explicabas es lo que hace que filtre, ese trabajo del riñón que es filtrar y recoger toxinas, lo haces manualmente, ¿no? Ya sea con la peritoneal, retomando un poquito, o la hemodiálisis, que son dos tipos de procedimientos. Sí. Existe un tipo de falla renal que pudiera no llegar a ser permanente, ¿no? La falla, bueno, la falla aguda. Aguda. Esos casos son muy específicos. Tú como radióloga sabes perfectamente que existen compuestos que se emplean, que se pueden convertir en sustancias tóxicas. Es el uso de medios de contraste, medicamentos, condiciones como sangrados severos que pueden llevar a estados clínicos en los que se pueda requerir de manera temporal el uso de una terapia de reemplazo como la diálisis o la hemodiálisis. Obviamente se elige de manera primaria la hemodiálisis porque es mucho más sencillo colocar un catéter y retirarlo. Una vez recuperada la funcionalidad renal, este catéter se elimina. Esto es en casos muy específicos en donde tiene que hacerse una evaluación integral, en donde tomamos la participación de radiólogos para saber que las características físicas del riñón expresan un tamaño normal, una forma normal, pero puede mostrar cambios inflamatorios dentro del tejido, lo cual puede explicar que algunas estructuras internas pueden estar obstruidas por algún compuesto que en un momento dado, ya que apoyamos a este riñón, esa condición se revierte. Exactamente, y es súper importante detectarlo, tenerlo en la cabeza para que no sea realmente un daño permanente, ¿no? Los ojos no ven, Pau, lo que la mente no sabe. Esto está marcado, por eso es que creo que algo de lo que hemos aprendido aquí en esta clínica donde tenemos la fortuna de estar compartiendo este espacio para tu audiencia, yo creo que es importante que la gente entienda que la percepción de un nefrólogo tiene que tener una mente siempre pensando que existiría la posibilidad de revertir este daño y de esta manera poder contemplar si tiene esta opción. Hemos sido pioneros ya por más de casi 15 años en la investigación detallada de uso de probióticos y otro tipo de compuestos que nos han demostrado que en algunos casos podemos limitar el daño renal y también hemos logrado como experiencia revertir o recuperar en algunos casos la funcionalidad renal al contemplar causas secundarias como son infecciones urinarias, quistes infectados, obviamente vejigas enfermas, que es algo que a veces no contempla el clínico y cuando llegamos a manos de alguien que no tiene la experiencia en esta área, damos un diagnóstico precipitado, devastamos a una familia, lo integramos un tratamiento dialítico y a veces este tratamiento dialítico podría ser reversible y muchas de las veces la gente no se da cuenta de ello y como esta misma condicionante puede acelerar que el daño estructural
se logra perpetuar y ya no hay condiciones de reversibilidad. Ok, ¿qué otras, para que lo conozca el auditorio, qué otras condiciones o enfermedades, como mencionaste, las congénitas? Hay una en especial que no es congénita como tal, pero sí es muy recurrente, lo mencionábamos ayer, en algunas, sobre todo en especial, por algún tipo de alimentación o alguna región, como es la litiasis renal. El aspecto... ¿Qué importancia tiene con la enfermedad renal la no detección oportuna de la litiasis renal? Como parte de la evaluación en la que yo hago mucho énfasis en la sociedad, la litiasis renal o la enfermedad quística renal, la enfermedad quística renal sí es una cuestión congénita. La litiasis puede no ser congénita, pero puede ser endémica. Eso quiere decir que en algunas regiones geográficas de nuestro país hay mucha predisposición a la conformación de litos, lo cual puede llegar a acelerar en un momento el daño renal y perpetuarlo. Pero la gente no se da cuenta hasta que no tiene una condición de dolor, ¿sí? Pero un estudio tan sencillo, no invasivo como es el ultrasonido, puede permitirle al radiólogo transmitirle al paciente que hay una conformación de cálculos renales, los cuales hay que monitorearlos y obviamente en casos necesarios, si es la indicación específica, pues en un momento dado llevar a cabo algún proceso de eliminación de los mismos y una vigilancia mucho más estrecha. Esos riñones que en algún momento estuvieron obstruidos por un cálculo renal, cuando el paciente, es muy común, que hace desidia y dice, va a salir con esta hierba, con esta otra, o remedio, con cerveza, con miles de cosas. La regla, Pau, primero es el consejo de la vecina, sí. El remedio casero, y muy al último, lo dijo alguien que probablemente tu auditorio conozca, alguien a quien tuve la experiencia de trasplantar, es el señor Julio Preciado, que tengo la fortuna de compartir algunas de sus enseñanzas en consecuencia a lo que él vivió. Él fue de las personas que escuchó todas las opiniones habidas y por haber, se colocó células madre, en fin, hizo todas las cosas que no debía hacer antes de llegar a la necesidad de un trasplante. Y cuando llega a un servidor y conoce parte de la historia de lo que estás ahorita de alguna manera grabando para transmitírselo a la gente, pues obviamente entiendes que somos de primera visita y no de última visita. En esa concepción yo creo que el auditorio tiene que entender que la parte fundamental de la prevención, te decía ayer, el segundo jueves de marzo de cada año se lleva a cabo lo que es el Día Mundial del Riñón. Yo digo que debería ser el segundo jueves de cada mes, ¿sí? El Día Mundial del Riñón. Sí. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se está convirtiendo en un dolor de cabeza para la sociedad. Y a la gente que le dicen enfermedad renal empieza a temblar. Es una enfermedad de alto costo. El mismo sistema de salud federal, hoy bien llamado INSABI, no lo contempla entre las enfermedades que cubre, ya que representa una enfermedad catastrófica de costo alto. La federación no contempla a esta enfermedad con una partida presupuestaria, ni siquiera en el concepto prevención. Imagínate que algo que le está quitando una parte muy importante del presupuesto federal al Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Y hablando específicamente al IMSS, le quita más de un 60% del presupuesto total solo atender esta enfermedad por el costo tan elevado que representa. Entonces eso es algo que de verdad debe de impactar en la sociedad en el aspecto preventivo. Este podcast está hecho precisamente para personas que están interesadas en qué más puedo hacer por mi salud. Precisamente hablando del tema de riñón, como dices, y esto que hay que darle estos espacios para conocerlo, ¿qué recomendarías tú como si fueran tips de prevención para... El riñón es un órgano vital, entonces esa es la importancia de mantener esa función de ambos riñones. ¿Qué puedes tú recomendarle a nuestra audiencia que puede hacer para mantener la salud de sus riñones? Lo primero que nada, si ya existe algún antecedente familiar, si vives con algún padecimiento como diabetes, hipertensión, obesidad,
pues obviamente estás obligado a hacerte una evaluación, un escrutinio, por lo menos, si te contemplan relativamente estable, por lo menos cada 3 a 6 meses, un monitoreo periódico. Pero si ya existe una condicionante como tal, evaluar con un examen general de orina la presencia de sangre, la presencia de proteínas en la orina, y obviamente por lo menos una vez al año hacer un estudio ultrasonográfico que nos permita ver que las características anatómicas y físicas y circulatorias de nuestro riñón están en condiciones normales. ¿Por qué? Porque el detectar aspectos de la forma, el tamaño y el aspecto circulatorio de un riñón puede alertar de manera temprana, ¿sí?, algo que pueda transformarse en un periodo de tiempo diferente. Este escenario es un escenario de realidad de manera preventiva. Otra, conocer e identificar el semáforo de alimentos, ¿sí?, que el uso de ciertos grupos alimenticios, como son las cargas proteicas, el uso indebido de suplementos, se convierte sin duda en algo muy cuestionable. Recordarás que la gente que hemos practicado de repente alguna clase de actividad física o deportiva, habremos recurrido por alguna razón al uso indebido de suplementos con cargas proteicas altas. Se han convertido en algunas de las causantes de fallas agudas, como tú lo hablabas. Uh-huh. Y esos pacientes han llegado en condiciones de descompensación, de descontrol, casi al punto de llegar a un tratamiento dialítico que a veces, en casos como los que te narro, un servidor, se toma la precaución de hacer una evaluación detenida y hemos logrado revertirlo. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque hemos creado una concepción de evitar, como dice el eslogan, más vale prevenir que dializar, pero siempre con un avistamiento en donde el radar de un clínico sea volteando hacia todos los ángulos, Pablo. Las personas, como dices, por muy fitness que sean, que estén intentando cuidar su salud, pueden cometer errores al estar no adecuadamente asesorados, y tan sencillo como escuchar un programa de televisión como el tuyo o este podcast para enterarse que no es tan sano consumir tanta proteína, sobre todo si tu riñón ya ha sufrido alguno de estos factores que tú mencionas, ¿no? No es lo mismo un riñón sanito que no tiene infecciones recurrentes, que no ha tenido litos, o no tienen enfermedades ya ellos crónico-degenerativas. No es lo mismo ese riñón que el que no le ha pasado nada y que encima le metas esa carga proteica. Yo también me ha tocado ver varios pacientes así y que aparte les hacen su mezcla de hormonas y aparte me vienen con descompensación tiroidea, ¿no? Entonces están buscando un bienestar y realmente no lo están recibiendo, están entorpeciendo la salud. Previamente evaluado por un profesional de la salud y mayormente la salud renal, uh-huh. Digo, porque me encuentro con frecuencia con el escenario de que es que mi familiar es médico y me dijo que no tenía ningún problema. A veces me portaba yo como un poco, pues tolerante en ese tipo de situaciones. Va uno evolucionando en este proceso y yo la pregunta valiosa es, le digo, ¿y tu familiar es nefrólogo? No. Es una probadita la que nos dan en la carrera de medicina sobre el ámbito de la nefrología y te das cuenta de que eso no es ni siquiera un esbozo pequeñito de lo que realmente uno debe de aprender sobre lo que es la salud renal. Uh-huh. Y llegamos de manera tardía y me da tristeza lo que voy a decir ahorita. Yo creo que lo tiene que escuchar la gente. Digo, los que tenemos una agenda de repente saturada para atender pacientes con enfermedad renal y que nos convertimos en alguien que se vuelve un referéndum a nivel nacional para atender pacientes, porque obviamente esa concepción de prevención la gente la viene procurando de muchas partes y solo algunos tienen posibilidad tanto económica como de traslado para hacer una evaluación diferente, con un criterio diferente. Es triste que ese razonamiento no se dé de manera universal, pero entonces, ¿hacia dónde va este comentario, Pau? A que la sociedad tiene que entender que si no hay una evaluación clara, apropiada, debemos de evitar el consumo de medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, sin una valoración previa y una prescripción.
La pandemia trajo consigo, Pau, el uso y abuso de medicamentos como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, sulindaco, indometacina, y todo porque obviamente la concepción del estado proinflamatorio agudo que SARS-CoV-2, COVID-19, en todas sus variables, lo que activaba era una vía de inflamación por diversos condicionantes y por diversas vías en la cascada del complemento, en la cual obviamente vimos reflejo que el uso de antiinflamatorios representaba sin duda uno de los indicadores pertinentes para poder frenar esta condicionante y de esa manera limitar las complicaciones. Pero había también que recordar que a ese paciente había que buscar si no había un efecto secundario. Y como consecuencia de esto, Pau, hubo mucha gente que se quedó en diálisis en consecuencia del uso y abuso de medicamentos antiinflamatorios del grupo no esteroideos. Ya te mencioné los nombres y obviamente, sin duda, eso abarrotó clínicas especializadas en el ámbito de la salud renal y dejó a muchos pacientes en un tratamiento de por vida o la búsqueda de un trasplante posterior a COVID. La fragilidad de la salud en nuestro país, como bien lo mencionas, se vio súper franca, ¿no? Ahora en la pandemia. Y nos demostró el nivel de vulnerabilidad que tenemos la población y obviamente yo les digo que en esta transformación profesional que vivimos los médicos y obviamente todos los profesionales del área de la salud, hay dos vertientes, los de antes de COVID y los que seguimos viviendo el fenómeno de transformación en lo que no ha terminado y que esta ola marca por lo menos 2 años de actividad con intensidad modulada, que esta época del año en la que la temperatura desciende, el comportamiento de Omicron trajo un comportamiento distinto versus la condición de Delta, más las combinaciones de otros agentes infecciosos. Pero aquel médico que no se subió en el carrito del adquirir una experiencia clínica diferente, yo creo que está muy lejos de poder entender algunas cuestiones clínico-patológicas que se ligan a concepciones. El riñón, el cerebro, el pulmón, el corazón y el sistema musculoesquelético son partes de los tejidos muy sensibles ante la enfermedad como el COVID. Obvio, mencioné el riñón. Él tiene mucha afinidad. ¿Por qué? Porque recordarás que la vía de la renina y la respuesta del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que se encarga de controlar y modular la presión arterial, este complejo hormonal. Por eso es que los pacientes hipertensos representaban un grupo de alto riesgo, ya que por esta vía se lograba activar una vía inflamatoria acelerada. A los pacientes hipertensos por eso les pusieron mucho énfasis y les pusieron un ojo clínico. Si tú que nos estás escuchando en casita tienes hipertensión, tienes que ponerle mucha atención a tus riñones. Si tú eres un paciente con diabetes o tienes familiares con diabetes, pero si tienes un familiar con algún cierto nivel de daño renal, tienes que ponerle especial atención y monitorearte de manera periódica. Si no hay ninguna evidencia, por lo menos una vez al año hay que hacer estudios básicos, medir niveles de creatinina en sangre, hacer un examen general de orina y realizar un ultrasonido. Este es el concepto básico. Si hay presencia de sangre, si hay presencia de proteínas en el estudio, hay que investigar cuál es la razón y obligadamente hacer un estudio de ultrasonografía para determinar si existen piedras, quistes, ¿sí? O alguna cuestión que esté condicionando la presencia de estos agentes o la presencia de algún cuadro infeccioso de vías urinarias que pueda de alguna manera predisponer otro estado clínico, Pablo. Sí, todo eso que mencionaste es súper importante y me deja también pensando en lo que dijiste previamente. La alimentación es súper importante. ¿Qué grupo de alimentos, aparte, como ya mencionamos, suplementos adicionales, son de tener cuidados? Y entre ellos me gustaría mencionar el refresco, porque somos un país que está catalogado como alto todos consumidor. Los productos, sustancias o bebidas gaseosas tienen una contraindicación absoluta o plena en su uso y abuso, ya que la cantidad de sodio que contienen obviamente lo predisponen.
todas las bebidas, todas las gaseosas están prohibidas para todos. La sociedad en general tiene que entender que los productos gasificados están fuera de contexto, para el renal y para el no renal, ¿sí? Todos los productos con conservadores enlatados, embutidos, están restringidos, tenemos que entenderlo. Todo lo que contenga salmueras y conservadores han sido parte del fenómeno de transformación en la sociedad. Esta enfermedad progresó a través de los conservadores. O sea, el nivel de daño renal a nivel internacional creció. Jalisco es el primer país, el primer estado de la República y un líder a nivel mundial en enfermos renales. No tenemos espacios en salas de hemodiálisis, no tenemos espacios en clínicas o hospitales para atender pacientes renales. Tenemos que cambiar esta concepción, es parte del fenómeno de educación. Estos espacios como el que tú estás trabajando de manera intensa y que lo hago desde mi trinchera, es para recordarle a la gente, digo, yo no pretendo con esto captar un mayor número de pacientes, sino captar un número de gente consciente. Un número de gente consciente de habla hispana, que eso nos expande más allá de un país o más allá de un territorio local, ¿no? Esto es como un efecto boomerang, en donde la buena información te regresa a gente que quiera ser de alguna manera alguien que transmite esta información, alguien que comparte esta información. Yo creo que el subirte a una plataforma de uso mundial, como lo es Spotify, lo hacen todas las plataformas de audio que puedan escuchar esta información, toda la gente de habla hispana puede entenderlo. Este lenguaje es internacional, la salud es algo internacional. Y la salud renal es un problema mundial. Estaba viendo las estadísticas que realmente es un problema mundial. Alarmante, Pau. Alarmante. En como tú has visto que se maneja en primer mundo, siempre en países de vías de desarrollo tenemos grandes problemas de salud. La diferencia que hay entre el manejo de un paciente con enfermedad renal en primer mundo y nosotros, ¿cuál sería la diferencia? Me queda claro que, para empezar, perdón que te interrumpa, la educación, ¿no? Son más culturas preventivas también. El nivel de acceso, Ajá. El nivel de acceso a una atención digna. Okay. Eso es lo principal. La falta de insumos, el desabasto de medicamentos, la falta de especialistas de esta área. Instituciones públicas tienen que echar mano de médicos de otras áreas para poder cubrir las necesidades del enfermo renal, en virtud de que la cantidad de nefrólogos que hay en las instituciones no ajustan. Entonces el nefrólogo lo dejan como para la última etapa, no para la prevención, cuando el nefrólogo debería ser desde la etapa en la que es diagnosticado un paciente, en etapas tempranas, para poder limitar. La idea de que el agua no llegue hasta la puerta de tu casa en un diluvio es crear un dique que no permita eso. En ese dique, esa concepción que te dije de más vale prevenir que dializar, uno tiene que poner ese costal de arena para que el agua no llegue hasta ahí. La enfermedad renal lo hace de manera contundente, pero llegan al nefrólogo en las instituciones cuando ya es irremediable, Pau. Cuando ya pasó el agua. Así es. Exactamente. ¿Qué harías tú? Pensemos en un mundo utópico y que tuvieras una vara mágica en tu mano. ¿Qué harías tú distinto en las personas? No tanto en los sistemas de salud. ¿Qué te gustaría sembrar en la gente y decirles, ojo con esto? Está en mis manos, ojo con esto. Educar en aspectos nutricionales. Educar en aspectos desde la etapa de infantes, desde niños. Yo tocaría primero que nada desde la guardería, la primaria, la secundaria, la prepa y la facultad. Tocaría un sistema educativo en salud, ¿sí? En medicina preventiva, que fuera parte de la currícula, hablar en cada año escolar sobre medicina preventiva, ¿sí? Y salud nutricional. Eso sería para mí como que la varita mágica en la que yo le guardaría a un niño en el cerebro desde sus primeros meses, sus primeros años, en lo que el menor tiene hasta los 8 o 9 años de edad, el modelo a seguir de lo que va a ser el resto de su vida. Si tú le grabas desde su infancia
cuáles son los grupos de alimentos que él debe de aprender a evitar y que él, desde que entra a la guardería, luego al kinder y luego a la primaria y luego a la secundaria y luego a la prepa, en los países nórdicos, todos los niños de entrada a clases son evaluados con papel filtro para la detección temprana de proteinuria, y de esta manera las enfermedades glomerulares son detectadas de manera temprana. Por eso la incidencia en esos países es muy baja. Eso quiere decir que a todos los niños los obligan a realizarse un estudio temprano, año con año, de primer ingreso a la escuela. Y no es invasivo, además. Pues claro que no, es un estudio en el que te piden una muestra de orina. Sí, ¿Dónde está lo invasivo? Sí, es súper sencillo. Entonces, esta varita mágica de la que tú me hablas, ¿sí? Pensando en Harry Potter, yo me convertí ¿sí? en tocar la conciencia formativa para que todos los menores, y creo que sería valioso contemplar que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se conceptualizara un presupuesto federal para que todos los años en todas las escuelas públicas y privadas se les obligue a un escrutinio clínico a los menores de primer ingreso para una detección temprana de algún padecimiento. ¿Qué te parece? Eso está increíble. Y como dices también, trabajar en la mente de los peques, ¿no? Ahorita se me ocurrió así hasta como programas educativos, pero en tema de salud. Así, los gringos usan mucho estos de ciencia, ¿sí los has visto? Claro, claro. Muy padres, muy lúdicos. De hecho, el programa de televisión que tu servidor tiene una sección que se llamaba Torre Kids, en donde los menores entrevistaban a profesionales del área de la salud para lo que ellos de alguna manera querían saber y cómo lo querían saber. En una concepción que estoy por retornarla, que se llama Hablan los niños. ¿Qué quieren saber los niños en cuestiones de tema de salud de algún profesional que va de visita al programa? ¿Qué te gustaría saber a ti sobre el tema de salud? Y por ejemplo, ese tipo de programa pues no es tan común, pero sí es sembrar en el largo plazo. Pero es que si tú no siembras en la mente de un niño, yo lo empecé a hacer con mis hijas y con los amigos de mis hijas, y ¿qué me encontré a la vuelta de algún tiempo de trabajar con ellas? Que le perdieron el miedo a esto que tenemos enfrente de nosotros, que es el micrófono, que le perdieron el miedo a la cámara. Si su padre lo hace con mucho gusto, sin buscar una remuneración económica detrás de todo esto, obviamente la educación a través de esto, a través de medios, a través de redes, la transformación la logré en ellas, porque a ellas ya no les limita. Si alguien les da un micrófono para expresar algo, ya no tienen miedo. Claro. Y la congruencia. Yo me acuerdo muchísimo, tu esposa Anaí, cómo me platicaba que no consumían refresco y a las niñas tenían muy claro que refrescos no. Yo, por ejemplo, también soy muy de estar así. Con mis hijos me cuesta mucho y, por ejemplo, en Fundación soy la perversa del cuento cuando llevo a los niños al cine, porque los trato a todos como mis hijos y es todos no refresco. Entonces, en un lugar donde te venden eso. En tu casa todos los días se preparan dos diferentes aguas de sabores distintos para que sea la variedad, pero no hay refrescos. O sea, puede haber a lo mejor para una situación especial, pero salen del refrigerador para irse. O sea, no es lo mismo probarlo que convertirlo en el líquido de uso habitual. O sea, obviamente en la casa, todos en las habitaciones, lo que se encuentras en el buró de cada uno de nosotros son botellas de agua natural, ¿sí? Agua alcalina que hemos encontrado que, si bien tiene un sabor diferente, hemos encontrado también el beneficio de que nos ha cambiado el hábito de desear otro tipo de bebidas. Ok, hablando del agua, ¿qué hay con este rollo de la gente que quiere tomar muchísima agua? Eso, mira, creo que esa parte no está mítica. Sí hay un trasfondo de lógico que el exceso de agua puede llevar a una condición molecular de deshidratación. Esa concepción sí es clara cuando gente que abusa en las cantidades porque lleva una condición de ultrafiltración. Pero la moderación en el consumo del agua va ligada a un cálculo antropométrico de la cantidad
que un momento un ser humano en condiciones normales puede consumir, que va de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso al día. Y obviamente de ahí partimos. Si rebasas esta cantidad y no tienes una actividad física aeróbica en la que tengas un consumo adicional por la deshidratación y todo lo que esto representa, hay que hacer un estimado. La gente difícilmente recurre a esto, pero una forma matemática rápida de saberlo sería lo que te calculé ahorita. A ver, yo peso 80 kilos, 8 por 3, ya. Ese cálculo matemático te dice cuántos litros de agua debes de tomar al día. Ok, sin estar jugando al cálculo, a las adivinanzas. Sí, ya sé. ¿Por qué decidiste estudiar nefrología? Porque entendí que es una enfermedad muy difícil, la enfermedad renal, y que Dios me prestó el don de tener alguna condición de sensibilidad y humanismo, y entendí que mi forma chusca a veces de tratar a los pacientes les hace un poco más llevadero ese mal momento, y además me apasiona. Descubrí que si no hubiera hecho esto en mi vida, me hubiera dado de topes por no haberlo intentado. Esa forma que dices, ¿cómo nace el Dr. Riñón? El Dr. Riñón nace en consecuencia a un amigo, a quien le tengo un gran cariño, un gran aprecio, el empresario y ganadero Pablo Moreno. Él, en consecuencia de que tuve que atender a alguien de su empresa, siempre que nos reuníamos para convivencia, me empezó a apodar el Dr. Riñón. Entonces, un día se me prende el foco, reviso en el INPI que estaba libre el nombre y lo convierto en algo que marcó mi vida. Te platico que tengo además una botarga, tengo muchas cosas que representan a lo que es el Dr. Riñón. Empiezo a patrocinar eventos deportivos y cosas por el estilo, y así nace esa concepción del Dr. Riñón. Y bueno, pues después crece el Dr. Riñón y le pone un moñito a su vestimenta, y bueno, pues así se transforma de alguna manera en alguna figura. Y cada día me regalan más figuras que simulan que son yo, y obviamente lo han hecho. Hemos hecho concursos en donde la gente nos manda y compiten por obtener algún premio a través de las redes sociales. He escuchado que te mencionan como un médico disruptivo. ¿Consideras que eres un médico disruptivo? Pues que la personalidad de tu servidor es alguien que la primera forma de empezar a lidiar a un individuo es robarle una sonrisa. Y para mí el concepto de disruptivo es esa conducta clásica, tradicional, de formalidad. Para mí lo más formal que existe es ser informal. Okay. Y esa informalidad para algunos pacientes pues quizás puede ser algo que no les resulte agradable. Y cuando yo veo que alguien se siente incómodo en mi consultorio a la hora que empezamos una consulta, yo les advierto que este es el verdadero Julio con el que se van a encontrar, y que si de verdad no se sienten con la confianza, que por favor toquen otra puerta. Yo no voy a cambiar mi estilo. Así me mandó Dios, así me diseñó, y yo la verdad he trabajado muy intensamente en ser un Julio apasionado, un Julio enamorado de lo que quiere en su desarrollo profesional, y no voy a descansar, Pau, hasta poder lograr que más gente tome conciencia, ¿sí? Y el día que yo decida colgar mi estetoscopio, porque ya no voy a practicar más la medicina a este nivel o a esta intensidad con la que lo estoy haciendo, es porque de verdad perdí algunas cuestiones o cambié algunas cuestiones que me dejaron de ser tan sensible como me siento. ¿Cuál ha sido, dentro de tu práctica profesional, la experiencia más enriquecedora? Que han sido tantas, la verdad es que no sé, la verdad es que he tenido, te podría decir que momentos muy difíciles, pero el más enriquecedor, el haberle cambiado probablemente la vida a alguien que lo desahuciaron y que luché de manera intensa a decir, no solo se la voy a cambiar, lo voy a trasplantar, y aquí siguen conmigo. Ese tipo de cosas son de las cosas que no existe un papel, moneda, billete, regalo que lo alcance a compensar.
Dios ha sido tan generoso con un servidor que no logro todavía estimar por qué pensó tanto en Julio para prestarle esta posibilidad de interactuar con las personas de esa manera. Yo entro a este espacio a veces con la moral por los suelos, pero llega un paciente e inmediatamente me cambia el chip. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo mantiene el balance en su vida una persona tan exitosa como tú entre un gran profesional? Imagino que eres un gran amigo porque la gente apasionada lo es así con la gente que ama. Tu práctica, todo este rollo que haces de grabar, tu familia, ¿cuál es el balance? Primero que nada, Dios. Yo soy una persona sumamente creyente, soy una persona que cree en Cristo Jesús, soy católico, creo en la Virgen María, soy fanático de San Judas Tadeo, y verás que detrás de ti hay un mundo de santitos que la gente me hace el favor de traerlos hasta la puerta de este consultorio y representan parte de lo que para mí la gente me muestra de alguna manera en agradecimiento a lo que hemos vivido juntos. Y la otra muy importante es mi madre, obviamente mi esposa, que de verdad somos el yin y el yang. Yo soy extremadamente hablador, platicador, y ella es una persona muy equilibrada. Si ella no estuviera en mi camino de vida, Pau, yo creo que no podría existir este Julio que de repente se desata, se hace locuras, y ella siempre es mi Pepe Grillo. Llega a mí, me toca la espalda. La verdad ha aguantado muchas cosas que yo creo que pocas mujeres tolerarían, pero el amor tan grande que nos tenemos el uno al otro, todo el respeto que ella me merece como persona, como profesional. Ella es tu colega, ella es radióloga, es una radióloga brillante, para mí es la mejor radióloga del mundo, porque además pertenece a mi equipo y obviamente es la madre de mis hijas, de dos encantadoras muñequitas que Dios me prestó en este camino de vida y que sin duda son el motor más importante que ha dado la vida. Ellas me enseñaron de verdad lo que es el amor, y ese amor tan grande que un hijo te puede dar y que tú le puedes dar a un hijo es el único y verdadero amor. Ese día aprendí lo que era amar. Son un gran equipo, Julio. Y creo que la verdad, si Anaí no estuviera en mi camino de vida, Julio no sería ni siquiera una pequeña sombra, ni siquiera un granito, si Anaí no hubiera llegado a mi vida. Son un gran complemento y los admiro mucho. Gracias, Pau. La verdad que creo que ella te tiene un cariño especial. La verdad, cuando yo le dije que te invitara, se le llenaron sus ojitos así como de alegría, porque sabía que compartes una filosofía semejante a la mía, que es orientar y educar. Y llegar a la sociedad a través de estos medios, te lo aplaudo, lo voy a replicar, ¿sabes? Gracias. Lo voy a replicar, voy a empezar a hacerlo de manera ordinaria. Voy a buscar llegar a colegas para poder hablar de lo que es la prevención, también a través de otros medios y otras plataformas. Creo que podemos contagiar a la gente del fenómeno transformación y salud mediante la prevención. Claro que sí, y justamente tocando esto, ¿cuál es el mito que más te gusta aclarar? Uno de los mitos más importantes es en aspectos ligados al tema salud, obviamente, es que la gente, antes que otra cosa, las cuestiones alternativas no son prioritarias, ¿sí? La gente cree y mitifica que ciertas sustancias, productos, milagro, pueden cambiar su condición. No existe nada en el ámbito de la salud renal que pueda hacer que los riñones de forma mágica funcionen. Por lo tanto, el mito más trascendente dentro de la enfermedad renal es que los remedios los van a resolver. ¿Cuál es tu libro favorito? Tú puedes sanar tu vida. No me recuerdo el autor, pero es un libro muy popular, en donde la gente puede encontrar cuáles pueden ser las pautas principales, y es un libro tan sencillo de leer que cualquier persona puede acceder a él.
Se lo he regalado infinidad de veces, porque después de que lo leí, y lo leí, y lo leí, y lo leí, y lo leí, me di cuenta que el rencor es uno de los peores enemigos que tiene la enfermedad renal y el cáncer. Louise L. Hay, creo, algo así se llama la autora. Sí, de hecho está aquí, que en ese lugar debe estar el libro. Se llama Tú puedes sanar tu vida. ¿Cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita. La frase favorita de todos los días es hacer feliz a los demás, porque me hace muy feliz hacer feliz a los demás. Lograrte robar una sonrisa, para mí es uno de los mayores regalos que me presta Dios y la vida. Otra vez te voy a decir chócalas. Mi frase también es: qué feliz me hace verte sonreír. Cuando yo logro que la gente que entra aquí me regala una sonrisa de manera primaria, ya liberó adrenalina que le estaba causando una condición de desequilibrio clínico. Médico de almas. Médico de cuerpos y almas, sí, ese libro lo habrás leído ya, pero ese libro es la parte fundamental. El médico de cuerpos y almas, el juramento hipocrático, todo el mundo nos lo reclama. Yo creo que el juramento hipocrático viene desde el corazón, viene desde adentro, Pau. Sí. Eso se demuestra. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos marcan la huella y el camino de vida. Ya para cerrar, quiero hacerte un juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que viene a tu mente. Puede ser una frase corta o puede ser otra palabra, ¿vale? La primera palabra es alimentación. Medicamento. Riñones. Conservar. Salud. Cuidar. Familia. Pilar. Éxito. Complemento. Espiritualidad. Dios. Y por último, marketing. Todo. Muy bien. Me encanta. Esto ha sido una sección nueva, pero me gusta mucho las respuestas que espero. Casi siempre son muy similares. Julio, te agradezco muchísimo habernos brindado tu tiempo. ¿Quieres compartirle algo más al auditorio aparte de tus redes sociales para que te sirvan? Pues yo creo que lo más importante que le puedo compartir al auditorio es que sepan que los riñones no son tejidos renovables, que la salud renal representa sin duda hoy uno de los más importantes pilares a nivel mundial, a nivel nacional, y que si tú atiendes de manera oportuna un padecimiento en la salud renal, puedes cambiar por mucho el reloj biológico y la condición y la calidad de vida. La enfermedad renal, lo dije hace un momento, es una enfermedad catastrófica que transforma a una familia, que transforma a un individuo, y que obviamente es una enfermedad de una muy, muy, muy larga trayectoria, y que no se convierte en algo que te pueda matar de manera rápida. La gente dice, me muero. Antes de empezar esta grabación, leía el mensaje de una reportera de Televisa que tiene a su mamá con enfermedad renal en etapa avanzada. Dice, no, me quiero morir dignamente. Es triste, porque la señora va a tener que recibir atención médica. Entonces la parte fundamental es, atiéndete a tiempo. Aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Grábenlo en su mente. Aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo. Hagámosle caso. Hagamos ejercicio, comamos sanamente, cambiemos nuestros hábitos. El mejor medicamento es el alimento. Por eso cuando dijiste Alimentación. ¿sí? Cuando dijiste medicamentos, dije alimentos, porque el mejor medicamento es el alimento. Y no hay truco y no hay magia, todo empieza por la boca. Entonces, ese es un mensaje que quiero grabarles, y ojalá nadie me necesite en tu auditorio, nadie busque al doctor Riñón para atenderse, que nadie me necesite. Pero si me necesitan, ahí estoy como Dr. Julio Ramos, Dr. Riñón, redes sociales, en Instagram, Facebook. Obviamente tenemos también el canal de torremedica.tv, en donde platicamos para ustedes todo lo que es el ámbito de la salud, llevado en un lenguaje fácil y sencillo. Un programa de especialidades que hemos creado, una concepción semejante a lo que tú estás haciendo, y que de alguna manera nos convierte en colegas, y tenemos que viralizar. Claro que sí.
¿En dónde sale el programa? ¿Puedes compartirnos? Claro que sí, sale a través de Sky por el 153 todos los sábados a las 10:30 de la mañana, a través de Más Visión de Televisa, los miércoles a las 4:30 de la tarde, y a través de Televisa Guadalajara GDL por el canal 4, lo hacemos a través del canal 4 de GDL a las 7:30 de la noche todos los domingos. Todos los domingos. Pues, Julio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todo nuestro auditorio que llegó a esta parte del episodio. No olviden, por favor, compartirlo con toda la gente que crean que es ser humano y que necesita esta información para tener una adecuada calidad de vida. Yo soy la doctora Paulina Castro. También pueden seguirme en redes sociales como doctorapaulinacastro.com. Y pues los invito a seguir escuchando y compartiendo este contenido. Nos vemos. Bye.